Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Darles la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tejer la zanahoria que va a acompañar a nuestra conejita de Pascuas. No olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, continuemos. Vamos a comenzar con la hoja más grande de la zanahoria. En color verde haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y de la vuelta 3 hasta la vuelta 5 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta número 6. La secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. En total vas a tener 9 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 7. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 9 puntos bajos. Y antes de continuar, vamos a rellenar el tejido. Seguimos con la vuelta número 8. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 6 puntos bajos. Y en esta vuelta número 9 vas a tejer 3 disminuciones. Cuando termines de tejer, vas a dejar una hebra de unos 8 centímetros. Y así es como te va a quedar. Ahora vamos a tejer las hojas más pequeñas. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 4, la secuencia que vas a repetir es de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución.
En total vas a tener 9 puntos bajos. En esta vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 9 puntos bajos. Y antes de continuar vas a rellenar el tejido. Seguimos con la vuelta 6. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 6 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 vas a tejer 3 disminuciones. Y ya hemos terminado. Dejas una hebra de unos 6 a 7 centímetros y de este tamaño vas a tejer 2 hojitas. Esta hoja más grande tiene que ir aquí en el centro. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer la zanahoria. Empezamos con el color naranja y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Haremos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y en la vuelta 5 empezamos con un punto bajo, luego un aumento. Después, 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta 6. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 24 puntos bajos. En esta vuelta 7, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 13 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta 14. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta 15
Empezamos con un punto bajo, luego una disminución. Después, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Y antes de continuar, vamos a rellenar el tejido. Seguimos con la vuelta 16. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta 17. Vamos a hacer 6 disminuciones. Al final te van a quedar 6 puntos bajos. Y ya hemos terminado. Vamos a cortar la hebra y también con nuestra aguja lanera vamos a cerrar totalmente esta pequeña abertura. Ya hemos terminado. El siguiente paso es colocar las hojas. La hoja más grande tiene que ir aquí en el centro y las hojas pequeñas van a ir a los laterales. Una vez que hayas colocado las hojitas, le vamos a hacer unos detallitos en color blanco. Esta parte es muy rápido. Solamente tienes que hacer 3 líneas en color blanco. Haces una pequeña, la segunda tiene que ser un poco más grande. Y la tercera también tiene que ser pequeña. Al otro lado de la zanahoria también le puedes hacer estos detalles. Esta pequeña zanahoria la vamos a coser justo aquí en nuestra conejita. Le vamos a dar unas puntaditas tanto en el bracito como en el pecho. Así evitamos que se caiga. Y de esta manera, mis crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Si deseas ver el tutorial de los huevonejos, puedes visitar nuestro canal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.